tal? Hoy día damos inicio a una serie de charlas relativas al tema del proceso analítico de las prioridades, que es un modelo creado por el doctor Thomas Saati en Pittsburgh por los años 80. La idea es que en la primera parte de esta charla les hablaré de la parte teórica del modelo y en la segunda parte veremos una aplicación del modelo del proceso analítico de las prioridades. Espero que les guste, yo creo que sí, porque tiene mucha aplicación para la empresa. Y vamos al tema. El PAP, el proceso analítico de las prioridades, es un modelo que toma decisiones con varios objetivos, con varios criterios, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, varios factores, y que emplea un procedimiento de comparación usando una escala de prioridades que nos entrega el modelo del Dr. Saati. Este modelo es usado para tomar decisiones estratégicas en medio ambiente complejo. Hoy día se habla de medio ambiente VUCA. Y también este modelo nos sirve para ponderar en forma óptima los elementos del FODA. En el modelo interactúan variables, objetivos, subobjetivos, criterios, estrategias, alternativas de decisión. Y la otra ventaja es que también este modelo permite trabajar simultáneamente con variables cuantitativas y variables cualitativas. El VUCA, lo que les hablaba recién, es un acrónimo de 4 palabras: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El VUCA nace en el ejército de los Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría y hoy en día tiene aplicaciones en marketing, finanzas, planificación estratégica, escenario futuro, etc. El FODA también es un acrónimo de 4 palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son variables internas y al ser internas son variables que deberían ser controlables en un 100%. Las oportunidades y las amenazas son variables externas, no pueden ser controladas, pero sí pueden ser, entre comillas, administradas y amortiguadas en forma eficiente. ¿Qué significa esto? Con respecto a la fortaleza, toda organización tiene su fortaleza. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es mantener o aumentar esa fortaleza. Y con respecto a las debilidades, minimizarlas o, en el mejor de los casos, eliminarlas. Con respecto a las oportunidades, el entorno nos ofrece oportunidades que hay que aprovechar, pero al mismo tiempo también nos presenta amenazas que tenemos que evitarlas, ¿no es cierto?, que entren a nuestra organización. Por lo tanto, de ahí nace el famoso FODA, que es un cuadro de análisis estratégico que permite tener una información a la alta dirección de cuáles son los hechos y las actividades que forman la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Cómo funciona el PAP? El PAP comienza, ¿no es cierto?, cuando en la organización se plantea un objetivo. Y resulta que para el cumplimiento de ese objetivo hay que tomar decisiones. El procedimiento, que podría parecer muy simple, no es tan simple, es complejo, porque requiere, según dice el doctor Saati, generar una estructura jerárquica. Y esa estructura jerárquica está compuesta por niveles. En el primer nivel está el objetivo general y en el último nivel están las alternativas o decisiones que uno debe tomar. Y entre medio, en el nivel 2, 3, 4, etc., están los distintos factores que influyen en la decisión. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los objetivos de cada actor? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los escenarios? Etcétera. Para el cumplimiento, ¿no es cierto?, por lo tanto, se plantea construir una estructura jerárquica. Como les decía, en el primer nivel siempre va a estar el objetivo general y en el último nivel van a estar las distintas alternativas. Con eso, uno ya puede estar en condiciones de construir una estructura jerárquica. La estructura jerárquica es la parte inteligente del PAP.
Ahí está lo que decía el doctor Saati, es el arte. ¿Cuál es el esquema? Lo que ustedes ven a continuación, tenemos la estructura jerárquica siguiente. En el primer nivel el objetivo general, en el último nivel las alternativas decisionales. Y entre medio, ¿no es cierto?, tenemos criterios, subcriterios, etcétera. Otra forma de presentar la estructura jerárquica es mediante un gráfico. Tenemos en el primer nivel el objetivo general, después tenemos los criterios, subcriterios y al final tenemos, por ejemplo, dos alternativas. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que se han evaluado, se han ponderado los distintos criterios y subcriterios con respecto al objetivo y se han evaluado las alternativas, lo que obtenemos como resultado final es una ponderación de cada una de las alternativas. ¿Qué significa esa ponderación? Significa, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a elegir aquella alternativa que tenga la mayor ponderación. Por ejemplo, si la alternativa 1 tiene una ponderación de un 80% y la alternativa 2 tiene una ponderación del 20%, eso significa que la alternativa 1 es 4 veces mejor que la alternativa 2. ¿Mejor para qué? Mejor para lograr el cumplimiento del objetivo general. O sea, no perdamos de vista la estructura jerárquica. Tenemos un objetivo general, que es lo que me dicen en el último nivel, la decisión. La última decisión nos dice, elija la alternativa 1, porque la alternativa 1 es la que mejor contribuye al cumplimiento del objetivo general. Eso es en síntesis el PAP. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se hace? Porque la pregunta todo se ve muy interesante, pero ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo trabaja? De la siguiente forma, uno forma un equipo interdisciplinario en la organización, eventualmente puede haber un asesor externo, que puede ser el especialista en el PAP, ¿no es cierto? Y lo que se hace es, lo primero, generar la estructura jerárquica. Como les decía anteriormente, ese es el arte, porque si uno tiene una estructura jerárquica defectuosa, el resultado, aunque uno haga las cosas bien, va a ser defectuoso. Hay un dicho americano que dice garbage in, garbage out. Es decir, si uno entra basura, obtiene basura, no importando el procedimiento que ocupó entre medio. Por lo tanto, la estructura jerárquica es básica. Una vez que uno tiene su estructura, significa que tiene niveles y que dentro de los niveles tiene elementos. Por lo tanto, el PAP lo que hace es tomar pares de elementos de a dos de cada nivel y compararlo con respecto a un elemento del nivel superior. ¿Y qué base de evaluación elige? Tiene tres alternativas. Las prioridades pueden ser evaluadas en base a la importancia, en base a la preferencia o en base a las posibilidades. ¿Quién determina la base de evaluación? El director del equipo, dependiendo del problema que se quiere resolver. Ahora, adelantándome un poco, yo les puedo decir que en una estructura jerárquica los niveles pueden ser evaluados con bases distintas, ¿no es cierto? Hay niveles que pueden ser evaluados tomando como base la importancia y en otros niveles la base pueden ser las preferencias, dependiendo, ¿no es cierto?, del problema que se quiere resolver. ¿Qué aplicaciones tiene el PAP? Tenemos aplicaciones en estrategia comercial, planificación estratégica, análisis prospectivo, asignación de recursos, etc. Espero que podamos, en la medida que vayamos avanzando en nuestra charla, ir tomando aplicaciones de estos temas. Veamos un ejemplo de mucha aplicación en la empresa del PAP, planificación estratégica. También se le llama forward process o proceso hacia adelante. ¿Y en qué consiste? La estructura jerárquica tiene como primer nivel, como primer objetivo, proyectar el futuro de la empresa. Y como último nivel, cuáles son los escenarios posibles que deben darse para cumplir con el proyecto de futuro de empresa que se desea. Y entre medio tenemos distintos niveles. Aquí por efectos académicos yo puse dos niveles, actores y objetivos, pero podría haber agregado más niveles dependiendo, ¿no es cierto?, del problema. Entonces, aquí tenemos una estructura jerárquica en la cual tenemos
Como primer objetivo y fundamental, proyectar el futuro de la empresa. Y como último nivel, los escenarios posibles. ¿Qué significa eso? Que una vez que apliquemos el modelo del PAP, vamos a tener las ponderaciones de los distintos escenarios posibles. Y la gerencia va a elegir aquel escenario que tenga la mayor prioridad, la mayor ponderación. ¿Por qué? Porque eso va a indicar cuál es el escenario que mejor contribuye a proyectar el futuro deseado de la empresa. Ya espero que podamos ver más adelante un ejemplo con planificación estratégica. ¿Cuál es el esquema? El esquema, ¿no es cierto?, proyectar el futuro de la empresa. Tenemos los actores, objetivos y escenarios. ¿Qué ventajas tiene el PAP? La primera ventaja, ¿no es cierto?, que nos permite trabajar simultáneamente con variables cualitativas y con variables cuantitativas. Y la otra gran ventaja es que como nosotros tenemos que hacer evaluaciones de elementos cualitativos y muchas veces esas evaluaciones las hacemos subjetivamente porque no tenemos toda la información o solamente nos basamos en nuestra experiencia o en nuestro feeling, ¿no es cierto?, cometemos inconsistencia. Bueno, la ventaja del PAP, que no la tiene ningún otro modelo, es que nos mide la consistencia, o lo que es lo mismo, la inconsistencia de nuestros juicios. Por lo tanto, nos pone una barrera, nos va a decir que si nuestra inconsistencia es mayor, por decir algo, a un 10%, usted tiene que revisar todas las evaluaciones porque hay mucha inconsistencia. Si la inconsistencia es menor al 10%, perfecto, puede seguir. Entonces, esa herramienta de medir la consistencia o inconsistencia, yo al menos no conozco que la tenga otro modelo. ¿Qué significa la consistencia? La consistencia se mide por transitividad o por proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Transitividad. Decimos que si C1 es mejor que C2 y C2 es mejor que C3, entonces uno debería concluir sin temor a equivocarse que C1 es mejor que C3. Pero alguien podría decir que C1 no es mejor que C3, aunque C1 es mejor que C2 y C2 es mejor que C3. Bueno, obviamente que ahí se está cometiendo una inconsistencia. Bueno, sería interesante medir cuál es el nivel de inconsistencia. Lo mismo cuando se habla de la proporcionalidad de las transferencias. Si decimos que C1 es 3 veces mejor que C2 y C2 es 2 veces mejor que C3, entonces uno espera que C1 sea 6 veces mejor que C3. Ahora, si otra persona dice que C1 es 5 veces mejor que C3, está cometiendo una pequeña inconsistencia. Pero otro podría decir, no, yo creo que C1 es 2 veces mejor que C3. Obviamente que está cometiendo una inconsistencia y aparentemente es mayor que la primera persona que dijo 5 veces. Pero podría salir una tercera persona que dijera que C3 es mejor que C1. Entonces, en ese caso, sí que la inconsistencia es mayor. La pregunta es, ¿cuánto mayor es la inconsistencia en cada uno de esos tres casos? Bueno, el modelo del Dr. Saati nos va a decir exactamente el nivel de inconsistencia en cada uno de los juicios que nosotros emitimos. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener un conjunto de prioridades ponderadas y una medición del nivel de consistencia o inconsistencia de la estructura jerárquica. Punto, nada más. Y eso nos va a permitir tomar una decisión que elegir aquella alternativa, decisión, estrategia o escenario que tenga la mayor prioridad, siempre y cuando esté dentro de los niveles de inconsistencia aceptados. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es simple. Primero hay que definir el objetivo general. Enseguida hay que establecer los niveles. Después definimos los elementos de cada nivel, definimos la base de comparación, construimos la estructura jerárquica y la última parte, que es la asignación y cálculo de prioridades y la medición de la consistencia.
En esta última parte, nosotros lo único que tenemos que hacer es asignar las prioridades. El cálculo de las prioridades y la medición de la consistencia la va a hacer un software Excel, ¿no es cierto?, que yo les voy a entregar en la medida que lo requiere, que va a calcular automáticamente la prioridad y la consistencia. Aquí lo importante es la asignación de prioridades y eso ustedes lo van a poder hacer entrando los valores según la escala del SAATI en el computador. Aquí tenemos la escala del Dr. SAATI. ¿Cuál es la escala de prioridades? La escala de prioridades del Dr. SAATI lo que hace es lo siguiente: compara de a 2 de cada elemento de un nivel respecto al nivel superior. Es decir, dado un nivel, yo tomo 2 elementos y los comparo en relación al elemento del nivel superior. Entonces, si A y B tienen la misma importancia, voy a asignar el valor 1. Si A es ligeramente más importante, voy a asignar el valor 3. Y así sucesivamente, si A es absolutamente más importante, voy a asignar el valor 9. Y voy a usar los valores pares como valores de negociación. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, si yo digo que A es absolutamente más importante que B, asigno el 9. Pero un par que tiene el mismo nivel mío dice que A es fuertemente más importante que B, es decir, asigna el valor 7, entonces el director del equipo seguramente va a decir, bueno, tomemos como que A es, el nivel de importancia es 8, es decir, va a tomar un valor intermedio entre el 7 y el 9. Eso se llaman valores de negociación. Y por último tenemos los valores recíprocos, que son los siguientes. Si A con respecto a B la importancia es 5, entonces la importancia de B con respecto a A es de un quinto, el recíproco. Y esa es la escala del Dr. SAATI que vamos a ocupar en todos los análisis, en todas las estructuras jerárquicas, en todos los modelos que resolvamos, sean estos simples, sean estos complicados, da lo mismo. Entremos ahora a la segunda parte de esta charla, que es, vamos a aplicar el modelo del PAP al diseño de una estrategia comercial. Supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos una empresa y que el gerente general quiere saber cuáles son los factores que más influyen en las preferencias y gustos del mercado para consumir nuestro producto o productos similares que están en el mercado. ¿Para qué? Porque en base a esas preferencias y gustos, nosotros vamos a destinar nuestros recursos humanos, sistémicos y financieros según las preferencias, para mejorar nuestra participación de mercado. Entonces, en una primera fase, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra aleatoria, representativa del mercado, que generalmente compra nuestros productos, y se realiza un focus group, a objeto de que ellos determinen cuáles son los criterios o factores más importantes. Ahora, ojo, aquí es muy importante lo siguiente. Se está hablando de que se toma una muestra aleatoria. Es decir, aquí deben seguirse los patrones estadísticos que me aseguren que la muestra es representativa y que la información que me entrega la muestra aleatoria tiene validez estadística. Si lo hacemos sin tomar una muestra aleatoria, los resultados no son concluyentes. Así que aquí es muy importante ser absolutamente claro y ser profesional en el sentido de que la muestra tiene que ser aleatoria y seguir todos los procedimientos del muestreo. Hecho eso, ¿no es cierto?, le vamos a pedir a las personas formantes del focus group que traten de definir, según ellos, cuáles son los criterios o factores que ellos toman en cuenta para comprar los productos nuestros que están en el mercado. Bueno, supongamos que eso se hizo y nos entregaron los siguientes componentes como criterio: la personalización, la participación, los grupos afines y modelos predictivos. Bueno, hagamos un pequeño recuerdo. Tradicionalmente se hablaba de las 4P del marketing. Algunos de ustedes recordarán el producto, el precio, place, distribución y promoción. Pero hoy día se habla de las 4P del marketing digital, que son la personalización, la participación, grupos afines, peer-to-peer communities
y los predictive modeling o predicciones modeladas o modelos predictivos, como ustedes quieran. Tenemos una pequeña definición de cada uno de esos términos. ¿Qué es lo que es la personalización? Hoy día se dice que el marketing colectivo no sirve. Lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer al usuario que entra a nuestra red. ¿Y por qué incorporamos al usuario que entra a nuestra red? Porque hoy día todos, más o menos, estamos en la red, ya sea por nuestro computador, por nuestro celular, por el que en nuestra empresa nos hacen trabajar con el computador, porque tenemos Facebook, porque tenemos WhatsApp, porque entramos a intranet, a internet, a Instagram, a Twitter, TikTok, etc. O por último, porque nuestros hijos nos piden información y nos piden educación respecto a los distintos temas de la computación, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo primero es conocer al usuario que entra a nuestra red. Lo segundo es la participación. Una vez que hemos determinado quiénes son los usuarios que están dando vuelta en nuestras redes, es comprometerlos a los usuarios, a los clientes y clientes potenciales. Es decir, a los usuarios hay que comprometerlos, a los clientes potenciales hay que hacer que entren a formar parte de la clientela y a los clientes que lograr fidelización de nuestros clientes. Para eso tenemos que generar grupos afines y para eso participamos en todas las redes sociales dando a conocer las ventajas de nuestro producto, de nuestra marca, como una forma también de generar confianza. Esos tres elementos, la personalización nos sirve para conocer. La participación, una vez que los conocemos, los comprometemos. Enseguida generamos los grupos afines. ¿Para qué? Para ganar confianza. Y un cuarto elemento, hoy día con la inteligencia artificial, con el avance de la computación, con Internet, con todo lo que tenemos, el metaverso, etcétera, hablamos de los modelos predictivos. Hoy en día hay que usar los modelos cuantitativos, estocásticos y econométricos para predecir el comportamiento del potencial cliente. Si no lo usamos, nos vamos a quedar atrás, porque si no lo usamos nosotros, lo está usando el competidor. Bueno, llegamos a la segunda fase de trabajo de nuestro focus group. Una vez que ya designamos y tenemos claro cuáles son los criterios que se toman en cuenta para consumir nuestro producto, vamos a generar una estructura jerárquica. ¿Para qué? Para ponderar cuál es la prioridad de cada uno de esos cuatro criterios: personalización, participación, grupos afines y modelos predictivos. Y vamos a evaluar en base a la importancia. Hay una escala del doctor Saati que nos sirve, ¿no es cierto?, para poder ponderar. Ahora, ¿cómo funciona la escala del doctor Saati? Funciona en lo que él llama comparaciones de a dos. Es decir, para el nivel 2, se toman dos elementos y se compara en base a la importancia, es decir, cuánto aporta a mejorar la posición comercial. Por ejemplo, se dice personalización y participación. Primera pregunta, ¿cuál es más importante? La personalización. Ah, perfecto. Ya. Ahora, ¿cuánto más importante es la personalización con respecto a la participación? Entonces, hay una escala que según la respuesta de la persona que está evaluando, asigna un número. Y lo mismo se hace después, personalización con respecto a grupos afines, personalización con respecto a los modelos predictivos, participación con respecto a grupos afines, participación con respecto a los modelos predictivos y grupos afines con respecto a modelos predictivos. Es decir, cuando tenemos 4 elementos en un criterio, tenemos que hacer 6 evaluaciones. Para determinarlo vamos a usar la metodología del PAP con la participación del focus group.
que es hacer las comparaciones de a dos. Bueno, la metodología, lo que les dije recién, está aquí escrito. Y aquí está, ¿no es cierto?, también el análisis. Si yo tengo dos criterios, la primera pregunta que yo me hago es, ¿son A y B igualmente importantes? Si la respuesta es sí, se asigna el valor 1 al par AB. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿cuál de los dos es más importante? Por ejemplo, si la respuesta es A es más importante. La pregunta, ¿cuánto más importante es A con respecto a B? Entonces, supongamos que la respuesta es A es más importante. Entonces, de acuerdo a la escala del Dr. Saati, más importante se asigna el valor 5. Por lo tanto, el evaluador va a asignar el valor 5 al par AB y un quinto al valor al recíproco, el valor recíproco B con A. Y así sucesivamente con todas las otras 6 comparaciones. ¿A qué vamos a llegar? Aquí tenemos un Excel, ¿no es cierto?, en que tenemos en la primera columna los 4 criterios y después en la primera fila también los 4 criterios. Y tenemos las distintas evaluaciones, las asignaciones de prioridades. Pero ojo, no hay que llenarlas todas. ¿Por qué no hay que llenarlas todas? Porque en la diagonal van todas con una porque son todos los criterios consigo mismos. Personalización con personalización, uno, son lo mismo. O sea, ¿qué importancia tiene personalización con respecto a sí mismo? Uno. Grupos afines con respecto a grupos afines, uno, etc. Basta llenar los valores, la zona sombreada. Por ejemplo, aquí dice que personalización es 5 veces su importancia con respecto a la participación. ¿Eso qué significa? Que la participación con respecto a la personalización es un quinto. Bueno, y así llenamos sucesivamente estos valores, ¿no es cierto? Y al llenar estos valores que están en la zona sombreada, automáticamente se llenan los otros valores. ¿Y qué nos va a entregar el Excel? Y ustedes van a poder tenerlo si lo solicitan, si lo requieren. Nos va a entregar la ponderación de cada criterio y el índice de inconsistencia. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un resumen. Nos dice que el resultado que entrega el cuadro es que la personalización tiene un 54%, la participación un 18%, los grupos afines un 16% y los modelos predictivos un 12%. Y la inconsistencia es de un 9,5%. Aquí voy a hacer la siguiente explicación. El doctor Saati plantea en su modelo que la inconsistencia aceptada tiene que ser menor al 10%, menor o igual al 10%. En caso contrario, tienen que revisarse las evaluaciones. Es decir, si a mí me sale una evaluación del 10,1%, tengo que revisar las evaluaciones porque es mucha la inconsistencia. Si mi inconsistencia es menor al 10%, los valores son representativos y tienen toda la validez. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos lo mismo. Significa que en nuestra estructura jerárquica vemos que la personalización prácticamente es 3 veces más importante que la participación para mejorar la posición comercial. Por lo tanto, eso significa que, de acuerdo a la información entregada por la muestra del Focus Group y aplicación del PA, se concluye que los recursos humanos y financieros deben dedicarse a fortalecer y consolidar el o los criterios con mayor prioridad. En este caso, ¿no es cierto?, la personalización. Porque la personalización es el criterio que más influye en mejorar la posición comercial. Bien. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado esta charla. Nos vamos a ver, yo creo que dentro de los próximos 15 días, con una segunda charla. Los que requieran del Excel, por favor me lo hacen saber en YouTube, en los comentarios, o me lo solicitan directamente a mi mail o en mi página web.
En todo caso, en la página va a estar para que ustedes descarguen el Excel directamente. Y eso sería todo por hoy. Y nos vemos en no más de 15 días. Que estén bien y cuídense.